Buenos hermanos, le doy gracias al Señor porque me permite compartir su palabra hoy. Y como estuvimos hablando, vamos a hablar de Santiago 1, del 19 al 27, que me gustaría que lo repitiéramos. Bien, dice así: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Puede ser el enojo de una persona, no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarnos. No se contenten solo con el oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente a la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Amén. Oremos al Señor. Señor, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, Señor Jesús. Ilumínanos, Padre, y que seas tú glorificándote a través de este mensaje, Señor. Te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor, y que nos ayude a entender que la fe no solamente es de conocimiento, sino también es de práctica, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, en tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén. Bueno, y el tema que quiero tocarles hoy es que nuestra identidad no solo se basa en el conocimiento, sino en la práctica constante de la palabra. Y para esto estamos viendo el libro de Santiago. Les voy a comentar un poco de Santiago antes de empezar. Y el libro de Santiago fue escrito aproximadamente en el año 44 después de Cristo. Esto fue al inicio de la persecución que había sobre los judíos cristianos y también para los creyentes gentiles. Estaban siendo perseguidas la iglesia en ese momento. Entonces, si ustedes ven en su Biblia, en Santiago 1, en el versículo 1, Santiago dice que su mensaje va dirigido hacia las 12 tribus que están dispersas. Esto puesto que los creyentes estaban en ese entonces dispersos por el hecho de la persecución. Entonces, la epístola de Santiago tiene un propósito de ser una carta circular que iba dirigido a varias remitentes, a varias iglesias, y iban a recibir este mensaje. Entonces, cuando hablamos de Santiago, sus problemáticas, los temas a tratar, están siendo prácticas para todas las iglesias de ese entonces. Y asimismo, los temas a tratar tenían algo común para toda esa iglesia. Y asimismo, eso también es aplicable para nosotros. El libro de Santiago tiene un mensaje muy actual y muy práctico para nuestra vida y para nuestra realidad. Santiago tiene un enfoque en que no solamente basta con tener un entendimiento correcto de la doctrina cristiana, sino que también necesitamos que esa doctrina correcta, ese correcto entendimiento, vaya de la mano con una necesidad de vivir una vida que tenga un carácter piadoso, una vida piadosa que produzca frutos de esta fe, que produzca frutos de este evangelio. Entonces, cuando hablamos de Santiago, está, aparte de poniendo esa fe en conocimiento, también va acompañado con una fe práctica. Y esto, como les digo, no está escrito para alguien que no es creyente. No estaba hablándole Santiago a personas que eran inconversas. Santiago
estaba hablándole a personas que son conversas, estaba hablándole a la iglesia que está esparcida. A ellos les dice en el versículo 21, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que reciban con humildad la palabra sembrada en ustedes. Cuando Santiago está hablando de despojarse de esa inmoralidad, se lo está diciendo a la iglesia, se lo está diciendo a personas creyentes. Entonces tenemos que tener eso bajo el contexto de lo que estamos hablando. Para esto también me gustaría traer a la memoria la historia de alguien conocido para nosotros, que es Abraham, ¿cierto? El padre de la fe. Abraham tuvo en Génesis 22, si quieren verlo después con más detalle, una prueba de parte de Dios para probar su fe. Y esto nos relata, ¿cierto?, como Dios le pide a Abraham que él, de su único hijo amado, ¿cierto?, el de la promesa, a Isaac, y que lo dé por sacrificio. Le dice: toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, ve a la región de Moria, y una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Entonces Abraham, ¿qué hizo en ese momento? ¿Él dudó? No, Abraham inmediatamente tomó sus cosas. Él llevó a sus criados y a su hijo Isaac, y fue al lugar que el Señor le había indicado. Y cuando ya estaba por llegar a ese lugar, ¿cierto?, él deja a sus criados para allí y él avanza con su hijo Isaac. Él lleva las cosas preparadas para el holocausto, las cosas para el fuego, el cuchillo para sacrificarlo. Y cuando están por llegar, igual ahí Isaac le pregunta, ¿cierto?, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? ¿O qué es lo que vamos a sacrificar? Y ahí Abraham le dice: Dios proveerá. Entonces cuando llegan allí, Abraham prepara el altar, enciende, o sea, pone las cosas para el fuego, la leña, ¿cierto?, y pone a Isaac atado sobre esto. Entonces cuando Abraham iba a sacrificar, ¿cierto?, a su hijo Isaac, allí apareció el ángel del Señor y le dice: no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Eso es lo que dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Entonces el Señor proveyó un sacrificio y bendijo a Abraham y a su descendencia por su obediencia. Y esa, hermanos, es la actitud que tenía el padre de la fe, Abraham. Él no solamente practicaba una fe de solo el oír, sino que él sin dudar obedeció a la palabra del Señor. Y esa actitud que tenía Abraham es el carácter que le falta al cristianismo actual. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero no la practicamos. Muchas veces entendemos cosas, leímos, ¿cierto?, pero a la hora de ponerlo en práctica es cuando dudamos. Dios le pidió a Abraham a su hijo amado, al que tanto esperó en la promesa. Y aún así, Abraham no dudó en entregárselo al Señor. Entonces, cuando la palabra del Señor nos confronta y nos incomoda, a donde más nos duele muchas veces, a donde hay cosas que a lo mejor son preciadas para nosotros, entonces muchas veces nos hacemos los sordos y los desentendidos ante eso. Pero porque no queremos dejar esas cosas, ¿cierto?, y que cambien porque sí, porque las apreciamos. Pero así como Abraham, también debemos aprender a escuchar la voz de Dios, a poder obedecerle a su palabra, a ser sensibles a su palabra. El entender, ¿cierto?, la palabra del Señor tiene que ir de la mano con la obediencia, que tiene que ir de la mano con practicar la palabra. Y para esto me gustaría explayárselo en 3 puntos. El primero
es el valor de escuchar por sobre hablar. En primer lugar, si ustedes se fijan en Santiago del 19 al 21, Santiago nos invita a que estemos siempre atentos a escuchar. Dice, escuchar nuestro alrededor, ¿cierto? Pero por sobre todas las cosas, escuchar a nuestro Señor, la palabra de nuestro Dios. Entonces, si bien tenemos que estar atentos a escuchar, tenemos que ser pacientes y prudentes a la hora de hablar, de hacer cierto, cenar nuestra lengua, como leíamos delante en Santiago 3, y a la hora de enojarnos, porque esas cosas, o sea, para nosotros esas cosas no deberían tener prisa, nosotros no deberíamos tener prisa hacia el enojo. Proverbios 29-22 nos dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Entonces Proverbios nos afirma que esta actitud de airarse, de enojarse, en nuestra vida no solo nos afecta a nosotros, sino a nuestro alrededor. Cuando nosotros nos enojamos, cuando nosotros cedemos a la ira, afectamos a quienes están con nosotros y no medimos consecuencias. Porque al momento de caer en el enojo, eso nos lleva a pecar, nos lleva a desatar nuestro pecado. Un ejemplo vivo de esto, que podemos ver también en la Escritura, es Caín. Cuando Caín, cierto, vio que el Señor no tomó en cuenta su ofrenda, ¿qué es lo que hizo Caín? Se enfureció, ¿cierto? Él se enfureció y andaba cabizbajo. Y eso a la larga produjo que Caín, al tomarse por esta ira, le llevó a pecar, ¿cierto? Y a tomar la vida de su hermano. Así, hermanos, muchas veces con nosotros cuando cedemos ante la ira, cuando cedemos ante el enojo, caemos en nuestro pecado y hacemos cosas incorrectas que no solamente los van a afectar a nosotros, sino a nuestro alrededor. También, por ejemplo, recientemente vimos la serie de Jonás, ¿cierto? Cuando Jonás fue mandado por Dios a Nínive, cuando él ya vio, él fue a Nínive y pasó todo esto, y vio que la gente se arrepintió. ¿Cuál fue la actitud de Jonás? Él se enfureció, ¿cierto? Y él oró al Señor recriminándole que yo sé que tú eras un Dios compasivo. Entonces el profeta Jonás se puso furioso cuando Dios perdonó a los habitantes de Nínive. Entonces Dios corrigió a Jonás, ¿cierto? Y le dice que él no tenía razón para haberse enfurecido tanto, porque él debería haber sentido compasión por aquellas personas que se habían arrepentido, ¿cierto? Él sintió más compasión por una planta que por las personas que se estaban arrepintiendo en ese momento. Y asimismo nos cega este enojo en nuestra vida. Cuando nosotros estamos enojados y nos apresuramos a hablar, provocamos consecuencias que no son buenas hacia nuestro diario vivir y hacia nuestro alrededor. Entonces, esa no es el versículo 20, dice que esa no es la vida justa que Dios quiere. Entonces, ¿cuál es la vida que Dios quiere para nosotros? Obviamente, ¿cierto? Una vida justa. Y cuando hablamos de una vida justa, hablamos de tener una semejanza de Cristo, de ser como Cristo fue. Si nos vamos a 1 de Pedro 2, del 20 al 21, dice, pero ¿cómo ustedes pueden atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Porque para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado un ejemplo para que sigan sus pasos. Y Efesios 4:32 dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. La actitud que nosotros deberíamos tener en nuestra vida es ser como Cristo. ¿Y cómo era Cristo?
era manso, humilde, ¿cierto? Y él era alguien que se sacrificó por los demás. Él no estaba ni ahí con su propio orgullo. Él, siendo Dios mismo, no consideró ser igual a Dios como cosa de aferrarse. Entonces, cuando también Filipenses, nos da a nosotros que nosotros tengamos ese sentir que tuvo Cristo Jesús. El de ser, de sacrificarnos por los demás, el de poder no atribuirnos los méritos, ¿cierto? No jactarnos de lo que nosotros hablamos, más bien cumplir su palabra, escuchar su palabra y vivir esos frutos de fe que debería producir la palabra en nosotros. Nosotros no glorificamos ni agradamos a Dios solamente al ser justificados. Nosotros también glorificamos a Dios al ser santificados, al estar santificando nuestra vida. Entonces la vida que Dios quiere es ser como Cristo, el buscar la santidad. Ahora, ¿qué necesitamos para vivir esa vida que Dios quiere para nosotros? Santiago nos invita primeramente a que nos despojemos de toda inmoralidad y de toda maldad que abunda en nosotros. Dice, si nosotros no dejamos nuestras malas costumbres, si nosotros no nos arrepentimos de nuestro pecado y seguimos practicando lo que está mal, ¿cierto? Entonces eso en nuestra vida va a ser difícil o prácticamente imposible el poder recibir la palabra de Dios con humildad. Y esa palabra es necesaria, como dice el texto, para salvación. Entonces nosotros debemos primero despojarnos de la inmoralidad. Debemos despojar nuestra maldad. Ahí sí. Bien. Entonces, nosotros tenemos que despojarnos de esas cosas, del pecado que nos asedia, que a lo mejor nosotros no miramos porque lo miramos siempre en una altura de mirar el ojo ajeno en vez de ver nuestra propia maldad, y pasamos a ser como los fariseos, ¿cierto? Que predicamos hacia afuera, pero por dentro no estamos practicando. Y la palabra de Dios nos los llama a eso, ¿cierto? La palabra de Dios nos llama a despojarnos de eso y a recibir con humildad la palabra del Señor. En 1 de Juan 2, del 4 al 6, dice: el que afirma lo conozco, pero no obedece a sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Si nosotros afirmamos ser cristianos, si nosotros afirmamos ser hijos de Dios, si nosotros afirmamos el conocer su palabra, nosotros debemos vivir como Él vivió. Nosotros debemos obedecer sus mandamientos. Si nosotros afirmamos que somos cristianos, si nosotros afirmamos y nos jactamos, es que yo soy cristiano, es que yo soy reformado, y todo, eso de nada nos sirve. El Evangelio no solamente es un mero conocimiento, el Evangelio también habla de una necesidad de poder generar frutos, no para salvarme, sino como respuesta de lo que ya somos. Así lo dice el apóstol Juan, que el que no obedece los mandamientos y su palabra es un mentiroso, y la verdad no está en él. Así tal cual, si nosotros no estamos obedeciendo sus mandamientos, somos mentirosos. Y si nosotros queremos vivir como Él vivió, si queremos para parecernos a Cristo, debemos obedecer sus mandamientos. Ahora, ¿por qué recalca que debemos recibirlo con humildad? Había un comentarista que se llamaba Alec Motyer, que él decía de una manera muy útil esto es, pues, lo que hace grande ante la mirada del Señor,
nuestra humildad ante Él en la adoración, nuestra conciencia de nosotros mismos y nuestra minuciosa sensibilidad a su palabra. El ser humilde delante del Señor nos muestra nuestra dependencia de Él. Cuando nosotros mostramos humildad delante del Señor, estamos diciendo que nosotros dependemos de Él, que nosotros no podemos por nosotros mismos, y aparte de esa humildad va a quitar todo orgullo de nosotros mismos y nos va a hacer tomar conciencia también de nuestro pecado, de cuál es nuestra realidad. Y eso en la práctica va a producir una mayor sensibilidad hacia su palabra. Si nosotros recibimos humildemente la palabra del Señor, vemos nuestro pecado, y al ver nuestro pecado, nosotros nos confrontamos con la palabra. Entonces, nosotros ya no es que solamente queramos escuchar la palabra, nosotros necesitamos de la palabra, nosotros necesitamos de nuestro Dios para poder vivir. En Isaías 66:2 dice: pero a esto miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, que tiembla ante mi palabra. No existe una definición bíblica de humildad que no incluya obediencia absoluta e incuestionable a la palabra de Dios. Jesús es el máximo exponente de esto. Entonces, como les hablé delante, Filipenses 2 del 6 al 8 dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Es la máxima expresión de humildad que nosotros encontramos. Y si Cristo fue humilde, nosotros necesitamos serlo, porque necesitamos ser como Cristo. En segundo lugar, el valor de practicar por sobre escuchar. Desde el versículo 22, Santiago nos confronta, ¿cierto?, nuevamente, a que no nos conformemos solamente con el oír. El versículo 22 dice: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Entonces, si nosotros solo oímos y no practicamos la palabra, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Y por qué nos engañamos? Probablemente por lo que hemos estado mencionando, porque nosotros adaptamos el mensaje a nuestra comodidad, adaptamos muchas veces el mensaje hacia nuestro pecado, no confrontamos la palabra hacia nosotros mismos, sino que la adaptamos y ocupamos solamente la parte que nos conviene. La palabra del Señor pura tiene que confrontar nuestro pecado. Tiene que ponernos y confrontarnos al Evangelio, y al momento de nosotros ver nuestro pecado va a nacer esa necesidad de poner en práctica el Evangelio. Ahora, ¿qué pasa si no ponemos en práctica la palabra? El texto mismo hace alusión, a cuando no practicamos la palabra, y da el ejemplo del espejo, ¿cierto? Que somos como un hombre que se mira a un espejo. ¿Cómo es un hombre que se mira al espejo? Que se ve tal como él es, ¿cierto? Pero luego de salirse del espejo, se olvida de quién es. Y el Evangelio también es como un espejo. Nos muestra cómo somos, muestra nuestro pecado, nos muestra sin engaño. Entonces, a través de su palabra, podemos ver nuestra verdadera condición, que nosotros somos pecadores y que tenemos una completa necesidad de Cristo y su Evangelio. Si no estamos, si no vemos esta necesidad en nuestra vida, nosotros estamos perdidos.
Porque solo a través de la palabra es donde realmente podemos ver nuestra realidad, podemos ver quiénes somos. Y si nos alejamos del espejo, de la palabra, perderemos nuestra identidad como cristianos. Gálatas 3:23 al 25 decía: antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestra guía, encargarnos de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a la guía. Entonces la ley, ¿cierto?, nos muestra que fue un ayo para llevarnos a Cristo, y a través de ella conocimos el pecado. A través de la ley nosotros conocimos el pecado. Y Primera de Juan 1, del 8 al 9, dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si nos miramos a través de la Escritura, nos confrontamos con el Evangelio. Nos confrontamos a esta ley perfecta que nos libera, que esta ley que nos trae libertad a nuestra vida. Y tenemos la confianza porque si vamos hacia Él es fiel y justo, ¿cierto?, para perdonarnos. Y más encima el versículo 25 nos dice que si nosotros ponemos en práctica la palabra, si nosotros encontramos nuestra verdadera identidad como hijos, ¿cierto?, y ponemos en práctica la palabra, recibiremos bendición de parte de Dios. Ahí es cuando encontramos bendición, al practicarla. Versículo 25 dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. Entonces, ¿cuál es la ley perfecta y por qué nos libera? La ley perfecta es la palabra de Dios. La ley perfecta es la palabra de Dios. ¿Y de qué nosotros necesitamos que nos libere? Es de nuestro pecado. El de vivir engañado, creyéndolo más de lo que somos. El vivir jactándonos, ¿cierto?, por tener un mayor conocimiento, o porque nosotros somos reformados, o basando nuestra identidad en cosas secundarias, en vez del verdadero evangelio que nos confronta en nuestras vidas. Entonces, la ley perfecta, que es la palabra de Dios, nos libera de la práctica del pecado, nos libera de vivir engañados creyéndonos más de lo que somos y nos pone en nuestro lugar. Y ese lugar es que nosotros necesitamos desesperadamente de Cristo para ser salvos. Ese es el lugar que necesitamos. Nosotros necesitamos desesperadamente de Cristo. Juan 8:32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Gálatas 1:4 dice que Él mismo se dio por nuestros pecados para liberarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, nuestro Dios y Padre. Y Romanos 6:22 dice: pero ahora, habiendo sido liberados del pecado, hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Cristo nos hace libres en su palabra. La palabra de Él es verdad y vida. Él solamente nos libera del pecado y de este siglo malo. Nos libera de este mundo y nos hace sus siervos. Entonces, cuando Dios nos libera, nosotros somos capaces, ¿cierto?, de mostrar estos frutos, que son demostración de la santificación a nuestra vida. Y eso como resultado nos lleva a vida eterna. Repito, no por nuestras obras, sino eso es evidencia del llamado que Dios ha hecho a nuestros corazones. Solamente en su palabra encontramos la verdadera libertad. Y por tercer punto, me gustaría hablar acerca del valor de vivir la fe por sobre una mera profesión
o fanfarronería. Versículos 26 y 27. Dice, por último, Santiago nos confronta a tener una fe práctica. Dice que si hay alguno que se cree perfecto, o se cree religioso, ¿cierto?, pero no es capaz de frenar su lengua, entonces se está engañando a sí mismo. Nuevamente, Santiago está hablando acerca de la lengua, ¿cierto? Al principio hablaba del ser tardíos para hablar, y aquí está hablando de la lengua. Entonces, pareciera que la intención de hablar de la lengua aquí se estaba refiriendo a la religión que es basada solamente de la boca para afuera, en esa religión que no da nada de frutos, en la que la palabra se la lleva el viento, ¿cierto? En esa religión en que vivían los fariseos, esa religión que era solamente de la boca para afuera. Mateo 23, del 1 al 4 dice, después de esto, Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Hermanos, tengamos cuidado del fariseísmo, tengamos cuidado de ser fariseos. No seamos cristianos que solo manejan un mero conocimiento, pero a la hora de ver la verdad, a la hora de que se tiene que mostrar nuestros frutos, no damos ni uno y no ponemos en práctica lo que hemos oído. Nuestro fin no es mostrar a los demás que somos los mejores, ¿cierto?, teólogos de todos, ni los que tenemos más conocimiento del resto. Nuestro fin no es mostrarle a los demás una versión alta de nosotros. Nuestro fin principal, como dice la pregunta 1 del capítulo 1 del Catecismo, dice, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Nuestra vista no tiene que estar en nuestro yo, nuestra vista tiene que estar en glorificar a Dios por sobre todas las cosas y gozarnos de Él. Entonces concluye mostrando la verdadera religión, pura y sin mancha delante de Dios. Santiago toca 3 puntos a atender, ¿cierto?, que son los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio del mundo. Ahora, ¿qué se refiere cuando habla acerca de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones? Por una parte, Dios manda a su pueblo a atender a los huérfanos y las viudas. Esto lo podemos ver a través de lo largo de las Escrituras. En el Antiguo Testamento muchas veces manda a atender tanto a los huérfanos como a las viudas. Por otro lado, una conclusión que me gustaría sacar de esto es que Dios siempre nos llama a preocuparnos de nuestro alrededor. No nos llama a ser unos cristianos que sean yoístas, ¿cierto?, que estén preocupados solamente de mí, sino que nos manda a preocuparnos del hermano que está al lado, de sus aflicciones, de sus necesidades. Y Dios mismo nos llama a amar a nuestro prójimo y a quien lo necesite. Entonces, no podemos decirnos llamarnos cristianos si nosotros no estamos preocupados de nuestros hermanos, si nosotros no vemos la necesidad que está a nuestro alrededor, si nosotros no nos preocupamos por el hermano que no vemos hace tiempo, si nosotros no nos preocupamos por el hermano que está pasando necesidad, que está en cesantía, si nosotros no nos preocupamos por las viudas, los huérfanos de nuestra iglesia, nosotros no estamos practicando el evangelio. Nosotros estamos practicando un mero conocimiento. Si el evangelio verdaderamente confronta nuestras vidas, nosotros deberíamos ser personas preocupadas por nuestros hermanos. Seríamos personas preocupados por las necesidades. Y sabríamos las necesidades de mis hermanos porque estamos pendientes de ellos. Pero muchas veces no sabemos qué está pasando la persona de al lado, porque pasamos por el lado y no nos importa. Y el verdadero evangelio nos muestra a tener una vida cristocéntrica, no egocéntrica.
Una vida cristocéntrica significa entregarse por otro, sacrificarse por otro, como Cristo lo hizo por nosotros. Velar por los más necesitados, como Cristo lo hizo por nosotros. Él nos rescató de nuestra necesidad. Y así como Él nos rescató de nuestra necesidad, nosotros tenemos que estar pendientes de la necesidad de nuestros hermanos. El 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Él sin conocer pecado, Él sin hacer pecado, Él se vistió con nuestro pecado y pagó el precio que nosotros merecíamos. Él pagó el precio que nosotros merecíamos, que es la muerte, que es lo que nosotros tuvimos que haber pagado. Y a nosotros Él nos vistió con su justicia. Entonces, cuando Dios nos ve a nosotros, no ve nuestro pecado, sino que ve la justicia de Cristo. Entonces, ¿qué acto más sacrificial podemos encontrar en la Escritura? Que Cristo, siendo Dios mismo, vino, ¿cierto?, y se hizo hombre. Y se humilló a sí mismo hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Y a nosotros nos cuesta dejar nuestra comodidad. Y a nosotros nos cuesta dejar nuestras cosas de lado y velar por quienes lo necesitan, porque no somos capaces de sacrificarnos a nosotros mismos, porque no estamos viendo a la cruz, no estamos viendo cuánto Cristo se sacrificó por nosotros. El verdadero evangelio nos hace ver nuestro pecado, ver nuestra necesidad y ver cuánto Dios ha hecho por nosotros. Y eso, como respuesta, nos da una vida inmóvil, nos da una vida en que yo venga todos los domingos y me siento solamente, sino que eso nos da una vida que nuestro evangelio es 24/7, que yo en todo momento necesito rendirme al Señor, yo en todo momento necesito al Señor, en mi trabajo, en mi casa, con mi familia, yo siempre necesito del Señor. Y nosotros tenemos que entender esa necesidad. ¿Y a qué se refiere con conservarse limpio del mundo? A que no nos dejemos llevar por la filosofía de este mundo. Como hablamos de no ser el yo antes que de todos, a no acomodar nuestro pecado y a no sentirnos cómodos con él. El Evangelio nos llama a confrontar nuestro pecado, a incomodarnos, porque el verdadero Evangelio nos muestra a Cristo. El verdadero Evangelio nos muestra tal y como somos. Y el Evangelio no solamente nos muestra cómo somos, sino que nos libera de quienes somos. Y nos da una nueva identidad en Cristo. Él nos libra del pecado de este mundo, Él nos libra de la corrupción de este mundo. El Evangelio, ¿cierto?, nos libera de una vida autocentrada, donde a lo mejor las riquezas, los placeres de la vida ahogan la palabra. Nosotros estamos más felices en la casa, acumulando riquezas, que preocupándonos por lo que realmente nos manda la palabra. Lo podemos ver, por ejemplo, en la palabra del sembrador, que no en todas partes se cultiva la palabra. Y eso nos lleva a acumular muchas riquezas, pensando solo en nosotros, pero no en los demás, ¿cierto? Como la parábola del rico insensato. Sin embargo, Cristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Primera de Juan nos llama a no amar las cosas que están en este mundo. Nos llama a amar a Dios y a nuestro prójimo. El amar a Dios, ¿cierto?, de una manera vertical, produce que nosotros podamos amar a nuestro prójimo de una manera horizontal. Entonces, hermanos, yo los quiero invitar es que, como nos invita Santiago, no nos conformemos solo con escuchar la palabra, sino que llevémosla a la práctica. Veamos la necesidad que hay en nuestra vida de llevarlo a la práctica. No seamos cristianos domingueros, ni que solo venimos a escuchar el sermón, sino que escuchemos y entendemos la palabra de lo que debería traer a nuestra vida.
del fruto que debería traer a nuestra vida. Y, y eso nos va a confrontar a que nosotros vivamos una vida práctica, que den frutos del Evangelio, de entregar un mensaje respaldado con una vida centrada en el Evangelio. Si nuestro mensaje no está respaldado ¿cierto?, de una vida centrada en el Evangelio, nosotros estamos hablando palabras muchas veces vacías. Allí está nuestra verdadera libertad, ahí está nuestro verdadero gozo, y es donde encontraremos bendición del Señor. Entonces no seamos unos cristianos domingueros, sino que volvámonos al Señor, confrontémonos con sus palabras y vivamos conforme a lo que Él nos manda, buscando no solamente un conocimiento, que es muy importante, sino que también una santificación en nuestra vida. Amén. Los invito a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, porque tu palabra es clara, Señor Jesús. Y, Padre, te pedimos perdón si muchas veces no escuchamos tu palabra, si muchas veces acomodamos tu palabra a nuestra necesidad. Señor, permítenos el confrontarnos con tu Evangelio, confrontarlo con tu palabra, Señor, y vivir como tú nos pides que vivamos, Señor Jesús. Buscar una vida cristocéntrica, centrada en ti, Señor Jesús, y no en nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a preocuparnos de nuestros hermanos. Ayúdanos a preocuparnos de nuestro alrededor y no ser ciegos, Señor Jesús, a la necesidad que están pasando nuestros hermanos, insensibles, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder ser sensibles a tu palabra, Padre, y que podamos ver esos frutos de arrepentimiento y de santificación en nuestra vida, Señor Jesús. Te pedimos todo esto a ti, Señor, porque nosotros mismos no podemos, Señor Jesús. Te pedimos que nos guíes, Señor, y que nos confrontes con tu Evangelio día a día, Señor Jesús. Te pedimos esto en tu nombre, que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén.